¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad tocaremos el tema de los referentes y hablaremos de la anáfora y la catáfora. ¿Te has preguntado qué cosa es la anáfora y la catáfora? ¿Alguna vez has escuchado estos términos? Déjame decirte que diariamente las utilizas. Ajá, claro que sí. Al momento de establecer un diálogo, una conversación, o cuando redactamos un texto, siempre hacemos uso de estos procedimientos. La anáfora y la catáfora como procedimientos, ¿ya? De referencia no es otra cosa que el reemplazar a un sustantivo o nombre que se ha dicho o se va a decir dentro del mismo. Y estos procedimientos básicamente tienen que ver con el estudio de la anáfora y de la catáfora. Y la utilización de términos como pronombres, como adverbios o sustantivos afines que van a servir para poder reemplazar o referirse a otros términos, ¿ya? Para no cometer la llamada redundancia o repetición dentro de un texto. Sabemos que un texto es una unidad, un todo cohesionado. Por eso las ideas que tienen se relacionan y complementan entre sí. La cohesión, ¿no? ¿Qué tiene como resultado la cohesión? La unión de un elemento con otro, de una palabra con otra, de una función dentro de la oración con otra. Trae como resultado la llamada coherencia o el sentido lógico de la misma. Si decimos, por ejemplo, Juan irá de viaje a Acapulco, ¿no? Hay un sentido lógico en lo que se dice, que se habla de Juan. ¿Y qué es lo que hace Juan? Irá, ¿no? En este caso viajará. ¿A dónde? A Acapulco. Cada una de las palabras utilizadas cumple una función determinada dentro de esta oración. Más allá de que se escriba con mayúscula y termine con un punto. Cada palabra está cohesionada, unida a la otra, de tal forma que tenemos como resultado la coherencia del mismo, ¿no? Un sentido lógico que se puede entender claramente en la oración. Para lograr que un texto tenga esta cohesión, unas partes se van a referir o van a aludir a otras, permitiendo la continuidad de la información. Estas relaciones de ideas al interior de un texto se conoce como referencia. Decir, por ejemplo, Marita es mi amiga, punto y seguido. Ella no llegó a clases. ¿Quién es ella? Marita. Entonces hemos realizado un procedimiento de referencia. Hemos utilizado una palabra referente, ella, no que hace mención a quién, a Marita, que se ha nombrado con anterioridad. A este procedimiento se llama procedimiento de referencia o el uso de referentes o palabras que van a reemplazar a otras. Otro ejemplo, ¿no? Hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos eran de tamaño regular, en cambio otros poseían grandes dimensiones. Nos vamos a dar cuenta que aquí hay una palabra, ¿sí?, que va a servir como referente de otra que ya se ha nombrado con anticipación. Luego tenemos aquí otra, ¿sí? Y finalmente aquí una tercera. Todas estas tres palabras se refieren a quién? A los dinosaurios. A eso se denomina procedimiento de referencia. La utilización de uno o varios términos que se van a referir o van a señalar a un sujeto que ya se ha nombrado con anterioridad o tal vez con posterioridad, que se va a nombrar con posterioridad. Y eso va a dar lugar a la aparición de la llamada anáfora y a la catáfora.
Las palabras ellos, unos y otros se refieren lógicamente a los dinosaurios. Entonces, ¿con qué fin se hace esto? Con el único fin de no cometer la llamada redundancia, ¿no? Y no leer de esta manera o escribir de esta manera. Hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Los dinosaurios formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Los dinosaurios eran de tamaño regular, en cambio los dinosaurios poseían grandes dimensiones. ¿No? Hemos repetido como 3, 4, hasta 5 veces ya la frase los dinosaurios. Entonces, para evitar ese uso utilizamos referentes. En este caso, la utilización de pronombres, que pueden ser de todos los tipos, no solamente los personales. La referencia, por lo tanto, puede manifestarse de diversas maneras en un texto, mediante las llamadas anáforas, las catáforas, las elipsis o sustituciones léxicas, utilizando en este caso sustantivos, ¿ya? Adverbios o adjetivos o infinitivos que van a servir de sinónimos de la palabra nombrada con anticipación. Empecemos con la anáfora, ¿ok? La anáfora. Estamos por aquí. Palabra o palabras que asumen el significado de una parte del discurso o texto, o que van a reemplazar una palabra o una parte del texto, la cual ya se ha mencionado antes. Entonces, la anáfora es una palabra o un referente que va a aparecer después de la palabra principal. ¿Dónde está Luisa? La vi en la televisión. La, como pronombre personal, hace referencia a Luisa. El elemento referente va después de la palabra referida. A ese procedimiento se denomina anáfora. Siguiente ejemplo. El edificio se desmoronó súbitamente. C. ¿Quién es C? El edificio. Anáfora. Este acontecimiento sorprendió a los ingenieros. Este acontecimiento. ¿A quién hace referencia? Al desmoronamiento del edificio. Los niños que estaban en el jardín sonreían, que como palabra referente hace referencia a los niños. Dijo que había estado, pero no me lo creí. Dijo que en referencia a lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Que había estado, ¿no? Básicamente lo que dijo. ¿Ya? A eso se denomina anáfora. La utilización de un referente, ¿sí?, que va a ir después de la palabra referida. Primer procedimiento. Ahora, para realizar el procedimiento de referencia, nosotros podemos utilizar diversos términos, diversos tipos de palabras. Es el uso de diferentes palabras para referirse a un mismo término o elemento mencionado con anterioridad, dentro de un grupo de oraciones, en un párrafo o en un texto en general. Eso es la anáfora. Ejemplo, los ministros del presidente son todos muy distintos. Él, tenemos un referente, los, tenemos otro referente. Ha seleccionado de entre un grupo amplio de corrientes políticas, aunque la mayoría, ¿sí?, son liberales. Estas palabras que sirven para referirse a una anterior es lo que llamamos anáforas. Y la relación de significados que se da entre ellas es una relación anafórica, así se llama, relación anafórica. Esta relación puede presentarse a través de pronombres o la llamada pronominalización. Distintas clases de pronombres sirven o nos van a servir a nosotros para hacer referencia o para ser utilizadas como palabras referentes, ¿ya?, de otras que ya se han nombrado con anterioridad en un texto. Por ejemplo, Luis y Enrique son buenos amigos. Ellos, utilización de un pronombre en tercera persona singular que hace referencia a Luis y Enrique,
¿sí? Siempre están juntos. Su amistad es muy sincera. Sinónimos. No solamente los pronombres van a servir como palabras referentes o como referentes, ¿no? Sino también los sinónimos. Las palabras de significados semejantes son también usadas a menudo para establecer la cohesión de los textos mediante relaciones anafóricas, ¿no? En el ejemplo, las serpientes causan temor en la mayoría de las personas. Sin embargo, nadie tiene una explicación para la causa del miedo desmesurado por los ofidios. Ah, muy bien. Ofidios, ¿no? La utilización de un sinónimo para hacer referencia a la palabra o a las serpientes. Entonces, vuelvo a repetir, en esta oportunidad estamos utilizando sinónimos, ya no pronombres, sino sinónimos. O también determinantes. Dentro de los determinantes tenemos a los pronombres demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Los determinantes principales, principalmente los adjetivos y pronombres demostrativos, así como los artículos definidos con función de pronombre, cuando estos funcionen como pronombres, o sea, para aclarar mejor la idea, ¿no? Tanto los pronombres ya personales, ¿sí? Mejor así, para que se pueda entender, como los pronombres demostrativos van a ser utilizados como, ¿sí? Como elementos referentes. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué pronombres personales? Los pronombres personales generalmente como lo, la, los, las. Son quizá la forma más usadas en una relación anafórica. El uso de los demostrativos, pronombres, esto, este, esta, ese, esa, aquel, aquella, masculinos y femeninos, singular y plural, es la forma más común para establecer relaciones de cohesión y continuidad en los textos. Por ejemplo, las pinturas que se conservan en las cuevas de España representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Estas representaciones están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que se habla de las pinturas y la palabra que hace referencia a las pinturas es el pronombre relativo que hace referencia a las pinturas. ¿Ok? Y este es un tema, el pronombre relativo, es un tema que ya hemos visto dentro del curso de gramática. Ahora bien, estas representaciones, si bien es cierto, estas es un demostrativo, pero no está cumpliendo la función de referente, porque aquí está en función de adjetivo, porque está acompañando al sustantivo representaciones. El segundo procedimiento de referencia es la llamada catáfora, ¿no? Si la anáfora era aquella palabra referente que iba después de la palabra referida, la catáfora será todo a la inversa. Se produce cuando el pronombre aparece antes del concepto sustantivo al cual hace referencia y que ya está mencionado en el texto. Entonces la catáfora es cuando el referente aparece antes de la palabra referida. En el ejemplo, la energía producida por los alimentos debe asegurar cuatro funciones vitales, ¿no? El referente, cuatro funciones vitales. Ahí está. El metabolismo basal, vamos a borrar esto, salió una rayita por ahí. ¿Cuáles son esas cuatro funciones vitales? A ver, el metabolismo basal, el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura corporal y el crecimiento. ¿Ok? A ver, ahí está.
Entonces, la catáfora consiste en la aparición de un referente, ¿sí? En este caso es una frase sustantiva, que hace referencia, ¿ya?, a una palabra o conjunto de palabras referidas. Este elemento referente aparecerá antes, ¿ya?, antes del concepto sustantivo. Antes. Otro ejemplo. Esto es lo que me dijo. Esto como pronombre demostrativo. Me voy, pero volveré. Entonces, estoy utilizando un referente, un pronombre demostrativo que hace referencia a esta frase. Pero ojo, este elemento aparece antes. A ese procedimiento se llama catáfora. Y para terminar, el tercer y último procedimiento es la llamada elipsis. En el discurso o texto, la elipsis es la omisión o supresión de una o varias palabras que ya se han mencionado antes o que pueden presuponer o sobreentender, ¿ya?, que se dice ello. Ahora bien, la elipsis es un procedimiento que generalmente consiste en la utilización de un signo de puntuación, básicamente una coma, para poder reemplazar a un verbo que se ha nombrado o se sobreentiende. ¿Ok? Obras son amores, pero no buenas razones. ¿Mm? Obras son amores, pero no, coma, ahí está, la elipsis, la utilización de una coma que reemplaza a son, ¿sí?, el mismo verbo, para evitar su uso y cometer o caer en la redundancia. Obras son amores, pero no son buenas razones. Para evitar la utilización del verbo, utilizamos una coma, ¿no? Dentro de la gramática, a esta coma se le llama la coma elíptica, porque está suprimiendo un verbo que se ha nombrado con anterioridad. En el espejo, coma, los ojos y el cabello, y en el espejo, coma, los ojos, y en el cabello, coma, el peine. Entonces, esta coma está reemplazando al verbo copulativo estar. En el espejo están los ojos y en el cabello está el peine. Estamos suprimiendo un verbo copulativo y para suprimirlo estamos utilizando un signo de puntuación, en este caso la coma, en este caso la llamada coma elíptica. En su vida, el desengaño. En sus deseos, la muerte. En su vida está, ¿no?, el desengaño. En sus deseos está la muerte. De la misma forma, la coma está reemplazando al llamado verbo copulativo. A ese procedimiento se le llama elipsis. Bien, esos son los tres procedimientos para poder desarrollar la referencia, ¿sí?, contextual y poder construir textos de manera cohesionados para que puedan tener finalmente un sentido coherente. Luego tenemos algunos ejercicios en los cuales vamos a reconocer, ¿sí?, estos tres procedimientos que hemos aprendido el día de hoy. Para así poder afianzar el conocimiento del tema de los referentes. Conmigo ha sido todo hasta este momento. Cuídense bastante, a leer todos los días y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.